Sí, efectivamente, coyunturalmente, la Asamblea Nacional empieza su instalación y el inicio del periodo legislativo de esta sexta legislatura con hechos sobrevenidos como los ocurridos el 3 de enero y con una representación de oposición que lamentablemente nos posicionamos en 3 fracciones para hacer un solo bloque de oposición. Estamos en la disyuntiva, ¿no? Y tratando de enfocarnos, creo que sí tenemos muchas cosas en común como opositores a este gobierno y tratando de entendernos sobre todo por lo coyuntural y la situación particular que vive el país en este momento. Allí menciona 3 fracciones dentro de la oposición y ha sido un punto que ha generado opiniones polémicas en los últimos días porque seguidores de la oposición señalan, no, la oposición no está dividida, quien podría estar fracturado en este momento es el partido de gobierno luego de los pasados hechos del 3 de enero. Otros señalan que sí, que no hay una lección aprendida dentro de estas 3 fracciones, dentro de la Asamblea Nacional, y otros señalan que hay una comunión, que hay unión pero simplemente pluralidad de ideas. ¿Cómo ven desde el cambio? Porque se hace interesante, es un partido que a diferencia de AD, de COPEI y de otros de mayor trayectoria o de mayor envergadura, ha tenido una representación en la última década. ¿Cómo ven desde el cambio precisamente la existencia de esas facciones? Bueno, nosotros nos sentimos un poco como mediadores. Estamos en una posición en donde hemos acompañado a la Alianza Democrática electoralmente y legislativamente y en este momento estamos, digamos, en una posición de conciliación en estas muy pocas diferencias. Yo creo que no estamos unidos como alianza, pero mantenemos una misma línea y un mismo enfoque en el carácter opositor. Yo creo que a medida que se van dando todas estas situaciones que venimos enfrentando, va a haber a mi parecer, un cultivo de una unificación por parte de la oposición. Bien, entramos en materia con el proyecto de ley de amnistía. El día de ayer estaba con nosotros Georgette Topalian, abogada, y hablaba de las diferencias en el lenguaje jurídico de lo que es una ley de amnistía, de lo que es un indulto otorgado directamente por la máxima representación en el Ejecutivo. Había diferentes formas, diferentes figuras jurídicas. Me gustaría saber qué percepción, qué concepción tienen con respecto al proyecto de ley de amnistía y en qué momento de esta semana, si tiene conocimiento, pudiera ya empezar a darse la segunda discusión. Bueno, partimos que el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, que tiene un apellido, esa amnistía, parte de una iniciativa del Ejecutivo Nacional en la figura de la presidenta encargada el 30 de enero con el inicio del año judicial, en donde plantea esta propuesta y la hace llegar a la Asamblea Nacional, como corresponde por Constitución, y sí presenta ciertas percepciones distintas en cuanto a lo que se quiere conseguir con ella. El objeto de la ley es la liberación de los presos o los privados de libertad por delitos asociados a algún tipo de actividad política, pero también hay la posibilidad de indultos. La diferencia es que el indulto perdona a personas y la amnistía perdona o tiene consideraciones a hechos o a delitos específicos o a sucesos específicos. En ese sentido, hay que estudiar los casos, a quien le corresponde en su momento. Recuerda que desde la Asamblea y el Poder Legislativo nosotros presentamos el proyecto de ley, ya ha pasado por consulta pública, corresponde la segunda discusión en el momento que así sea programado por parte de la directiva de la Asamblea Nacional, pero en la consideración que puedan salir en libertad la mayor cantidad de privados de libertad. Allí precisamente habla de responsabilidades individuales o de la amnistía que pudiera tener en común varias personas que tendrían el mismo caso o la misma causa judicial. Pero también quería comentarle a nuestros televidentes a lo largo de estos últimos días, han hablado de la ley de amnistía, hablaban también lo comparaban con un perdón colectivo, lo comparaban con una especie de reconciliación general en la sociedad venezolana. Precisamente el Cambio es uno de los partidos que promueve este tipo de mensaje, de reconciliación. ¿Cómo han concebido esta parte, no en responsabilidades individuales, sino de lo que significa, el impacto que tiene para Venezuela como sociedad? Mira, cíclicamente Venezuela siempre ha sido un país que ha tenido conflictos, hablo desde la independencia y pasando por la guerra federal, la confrontación entre liberales azules y amarillos en su momento. Siempre ha habido una confrontación, una conspiración, un perdón, distintas situaciones que nos han llevado a esto.
no es primera vez que hay una ley de amnistía. El presidente y justamente Chávez, también no es la primera vez y en ocasión que ha surgido el tema también han generado polémicas y opiniones encontradas entre los actores y los involucrados. ¿Por qué cuesta alcanzar el consenso en Venezuela para todo? Porque estamos polarizados. Yo creo que el mayor daño que se le ha hecho desde la política al país y a la población es la polarización. Esa polarización genera tensiones que todo es reaccionario. Todo es improvisado en respuesta a las acciones polarizadas que tiene un sector o el otro. Te hablo como venezolano. Mira, hay un alto porcentaje de venezolanos que se despolitizaron. Están cansados de la confrontación. Hay un proverbio, yo siempre lo digo, hay un proverbio africano que dice que entre batallas de elefantes, quien sufre es la grama. Entonces nos vemos nosotros enfrentados en distintas polarizaciones que llegan y traen como consecuencia lo que pasó el 3 de enero. Ahora, nosotros tenemos que tomar conciencia, entender que los venezolanos quieren vivir en paz, quieren que haya prosperidad, que haya progreso, que haya un ambiente en donde podamos seguir siendo los venezolanos que siempre hemos sido. Pero ¿cree que quienes encabezan estos polos de pensamiento, ideológicos o de movimientos pudieran estar interesados en eliminar, en diluir esa polarización? Porque a lo largo de estos últimos años de historia lo que se ha entendido es que ha sido conveniente esa polarización para diferentes escenarios políticos, en diferentes actores y en diferentes tendencias. ¿Cree, diputado, que pudieran estar quienes encabezan estos polos interesados en desaparecer esta forma de llevar la sociedad? Yo creo que, mira, yo creo que debe ser por la razón y no por la fuerza. La manera como nos polarizamos hace que se pierda la sensatez política, porque todos defienden su posición radical extremista, de lado y lado, tanto del gobierno como de este lado de la oposición. Y si los intereses de sus proyectos están por sobre los intereses de la República, creo que no estamos en un nivel alto o digno de política. Me parece que la situación del 3 de enero nos obliga a ponernos sobre la mesa y entendernos. Primero reconocer, el gobierno debe reconocer la ineficiencia que ha tenido para manejar la política exterior, la crisis económica, la polarización, la política interna en cuanto a estas situaciones, y la oposición hemos tenido cosas que reconocer. Hay un sector que ha llamado a invasión, que ha llamado a sanciones, no hemos podido hacer una posición de altura que pueda por lo menos ofrecer la oportunidad de un cambio para el país. Diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Capos Yesurún, es el segundo